El amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo. El amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo. Tenemos como título, como tema esta tarde. Y vámonos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 22. Y vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 3. Versículos 1, 2 y 3 de Génesis 22. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén y amén. Muy bien, el pasaje que acabamos de leer, todos creo que lo conocemos. Es un pasaje que eh, lo escuchamos muchas veces, porque allí se habla de cómo Dios le pide a Abraham que le ofrezca a su propio hijo Isaac como sacrificio, que haga un holocausto. Y dice el texto al iniciar en el versículo 1, dice que Dios probó a Abraham. Y es importante porque que Dios prueba a Abraham, lo debemos de entender en el contexto correcto, y es que no es para Dios saber si Abraham tenía o no tenía fe en él, si Abraham tenía toda su esperanza puesta en Dios o no. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe antes que las cosas suceden, Él ya las conoce. Él conoce absolutamente todo lo que hay, incluso en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Lo que nosotros no sabemos de qué sucederá mañana, Dios de antemano, de antes de los tiempos, ya sabía y ya sabe qué va a suceder el día de mañana. Así que el Señor no lo hace para adquirir conocimiento cuando hace una pregunta, conocemos varias en la Biblia, o cuando dice esto que para probar la fe, bueno, a ver, como Dios experimentando a ver qué va a resultar de esta situación. No, lo hace realmente es para mostrar la fe verdadera que tenía este hombre, Abraham, para mostrarnos a nosotros la fe que Él pide de cada uno de nosotros, una fe sincera, una fe demostrable, una fe que podamos nosotros delante de Él soportar y esperar en Él en cualquier situación. Por eso, esta dice que probó Dios a Abraham, es la revelación de la fe verdadera. Dios quiere cada uno mostrarnos cómo Él quiere que nosotros vivamos delante de Él, con una fe sincera, con una fe verdadera, no con una fe acomodada, no con una fe que cuando estamos muy bien decimos creemos en Dios y cuando tenemos problemas, dificultades, enfermedades, entonces buscamos soluciones en otra parte porque desconfiamos o no esperamos en Dios. Entonces la fe verdadera siempre es esperar en Dios aunque la situación sea adversa para cada uno de nosotros. Vemos entonces también en el versículo 2 dice, y dijo, hablando Dios, dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice la palabra del Señor que lo tome en holocausto. En holocausto quiere decir que la víctima debía morir. Entonces, si el hijo de Abraham, Isaac, era la víctima, Isaac debía morir allí en un altar que debía preparar él mismo Abraham, un altar, conseguir la leña, llevar el fuego y allí sacrificar a su hijo. Esto era lo que Dios le estaba pidiendo. Además de esto, hay algo que es muy importante, le dice, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Por qué es tan importante donde dice vete a la tierra de Moriah? Porque esto nos demuestra el plan de salvación que el Señor a través de este texto nos está revelando y reveló desde antes mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo sería el sacrificio de su Hijo en la cruenta cruz del Calvario.
Entonces vemos que el Señor es el que escoge el lugar donde se debe presentar la ofrenda, donde se debe presentar el sacrificio. Y podemos decir, bueno, pero ¿por qué hacer énfasis en que es la tierra de Moriah? Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, Dios en el plan perfecto de la salvación escogió y predestinó cada uno de los detalles que habrían de cumplirse a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, vemos cómo se muestra o nos nombra otra vez el monte Moriah, el lugar de Moriah. Si vemos Génesis 22:2 y vemos segunda de Crónicas 3:1, allí se nombran igualmente el monte Moriah. Miremos segunda de Crónicas 3:1, donde dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Dios en Jerusalén, en el monte Moriah. ¿Qué había en Jerusalén? Estaba el templo. Y en el templo, ¿qué se hacía? Se presentaban los sacrificios, los holocaustos. Ahora, ¿dónde murió Jesucristo? En Jerusalén. Vemos la importancia de las profecías, la importancia de la palabra de Dios, que es completa de principio a fin. Que la palabra ella misma se confirma. Nosotros solo tenemos que creerle a la palabra de Dios, porque cada uno de los versículos se cumplen estrictamente. Nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, siempre permanecerán. Entonces, Génesis 22:2, Dios llama a Abraham para que vaya al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Y en segunda de Crónicas, Salomón construye la casa de Dios, el templo de Dios allí en Jerusalén, para que allí se ofrezca el sacrificio. Y sabemos después que el Gólgota queda allí precisamente en Jerusalén. Entonces ahí nos va mostrando la palabra de Dios cómo ese plan perfecto de salvación no es algo casual. No es casualidad que nosotros estemos esta tarde delante del Señor escuchando su palabra. No es casualidad que tengamos en este momento una Biblia abierta para leer todas las enseñanzas del Dios divino, santo y poderoso. No hay nada de casualidad en que hoy podamos nosotros creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Esto era algo que Dios ya había preparado desde antes de los tiempos. Dios ya sabía la situación de cada uno de nosotros y sabía, gracias a su misericordia, que necesitábamos de Él para salvarnos, para rescatarnos, para liberarnos. Entonces dice que Abraham se fue muy de mañana a presentar el sacrificio. ¿Y qué es lo que pasa? Miremos el versículo 6, avanzando ahí en Génesis 22. Dice: y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano, Abraham, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Génesis 22, 6. Todo lo que vemos acá en este capítulo 22 de Génesis, en este pasaje que estamos estudiando, vemos algo que es maravilloso, y es que todo esto es una tipología de Cristo Jesús. ¿Qué significa una tipología? Es decir, que lo que estaba pasando con Abraham y su hijo Isaac es lo que se presentaría con el Dios Padre Todopoderoso al sacrificar a su hijo Jesucristo. Porque el holocausto, el sacrificio real y verdadero, lo presentó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y vemos dentro de esa tipología, dentro de ese prototipo, un prototipo es algo muy pequeñito que hace referencia a algo más grande que sucederá, a algo más grande que se hará. Por ejemplo, un prototipo digamos, de un centro comercial. ¿Qué hace el arquitecto y todas las personas que saben de ese tema? Hacen algo pequeñito para mostrarle a los interesados cómo será cuando ya se termine, cuando sea algo grande. Pues este es un ejemplo muy chiquitico en comparación a este prototipo que estaba presentando Abraham con Isaac, a lo que haría verdaderamente grande, esplendoroso, nuestro Padre Dios con su Hijo Jesucristo. Y dentro de eso vemos en ese versículo 6, dice: y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Y no es un detalle menor. La puso sobre Isaac, haciendo esa
esa tipología de Cristo, de que Él, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo cargaría el madero donde sería crucificado. El mismo Señor Jesucristo le tocó cargar la cruenta cruz desde allí, desde el palacio de Herodes, desde allí de la propia ciudad, hasta el monte donde iba a ser crucificado, donde iba a ser sacrificado. Y esta víctima inocente, como sucedía allí en los holocaustos que presentaba el pueblo de Israel, porque presentaban un cordero como sacrificio, un cordero inocente, él no tenía la culpa, porque ese cordero se presentaba en sacrificio a Dios para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y cualquiera de nosotros puede decir tranquilamente, ¿y qué culpa tenía ese corderito, esa ovejita? Lo mismo con Jesús. Jesús sin pecado, sin ser culpable absolutamente de nada, Él se entregó por cada uno de nosotros, cargando desde allí, desde la ciudad, el madero. Lo mismo hizo Isaac. Entonces, por eso queremos hacer mucho énfasis en que es una tipología de lo que Cristo habría de pasar, de lo que Cristo había de vivir. Y esto es lo que sorprende realmente a Isaac, porque Isaac en el versículo 7 le pregunta a su padre Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Un niño pequeño que todavía él no comprendía lo que estaba sucediendo realmente allí, lo que Dios le había mandado a su padre Abraham hacer. Él saca sus propias conclusiones y dice, bueno, ya está todo, ya está la leña para el fuego, ya llegamos al lugar donde se va a hacer el sacrificio, ya está la leña, está el fuego, está el altar, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y miremos la respuesta que viene del Espíritu de Dios en el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ojo, Dios se proveerá, es decir, ¿quién es el proveedor del sacrificio? ¿Quién da el sacrificio? El mismo Dios. No hicimos nada nosotros los hombres para entregar un sacrificio verdaderamente agradable a Dios y que Dios perdonara nuestros pecados. No teníamos forma, no tenemos cómo, no lo tendríamos jamás. Es Dios en su soberanía, en su misericordia, en su amor, que entregó a su propio Hijo como sacrificio. Él mismo se lo provee. Y esto es maravilloso porque Él para esta obra tan importante no encargó ni siquiera a uno de sus ángeles que le eran fieles, mucho menos a ninguno de nosotros los hombres, que somos todos naturaleza caída, pecadores. El único por el cual Dios estaba seguro de que se iba a cumplir perfectamente la salvación, que no iba a quedar mal, que iba a soportar todo, era su Hijo Jesucristo. Y no se lo guardó, no lo escatimó, no lo escondió, no se lo reservó, sino que lo entregó como muestra de su amor. Por eso el título de hoy es el amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo. Y Abraham cumple todo lo que el Señor le está diciendo. Él va hasta allí y hace todo, absolutamente todo lo que el Señor le pide, el lugar exacto donde el Señor lo manda, y prepara a su hijo para sacrificarlo, al punto de que levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y es allí donde interviene la mano soberana y poderosa de Dios. Es allí donde encontramos que Dios nuevamente le habla y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El único hijo no se lo rehusó. Y aquí tenemos exactamente la tipología del Dios Todopoderoso. Dios no se reservó a su Hijo. Dios no lo escatimó, no lo guardó. Dios no lo escondió. Dios dijo, la única manera de salvar la humanidad es a través de Jesucristo mi Hijo. Y Jesucristo, primero, por obediencia al Padre y por amor a nosotros, Él se entregó voluntariamente.
porque lo que pedía el sacrificio era que fuera un cordero manso y sin mancha. Por eso Jesucristo nunca opuso resistencia, porque era necesario que Jesucristo, que el cordero que iba a ser sacrificado, fuera voluntariamente allá a esa cruenta cruz. Entonces vemos cómo nuevamente la tipología de lo que sucedería muchos años después. Lo que sucedió hace un poco más de 2000 años, Dios ya lo había anticipado en tiempos de Abraham. Dios había preparado porque sabía que nuestra naturaleza caída necesitaba un Salvador, un Mesías. ¿Y quién iba a ser ese Mesías? Si todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿quién podría levantarse para decir, Señor, yo quiero presentar una ofrenda? Ofrendas totalmente manchadas, sucias, contaminadas. Pero el Señor mismo, Él se ha preparado un cordero. El mismo Señor se ha preparado allí para que se ofrezca el sacrificio en la cruenta cruz del Calvario a su propio Hijo. Y esto, ¿cómo sucedió? Esto Abraham lo hace por fe, porque creía en Dios. Mire, pensemos qué pudo estar pasando por la cabeza, por los sentimientos, por las emociones de Abraham, que era una persona pecadora como usted y como yo. ¿Qué podía estar pasando allí en su mente y en su corazón? Pero Dios, si Dios me prometió una descendencia que sería a través de Isaac, ahora me dice que lo sacrifique. Entonces se acabó la promesa. No, no, él no estaba dudando, él estaba confiado. Es más, en su forma de ver la situación, él pensaba que Dios tenía el poder para resucitar a su hijo de la muerte. Y esto lo confirma Hebreos 11, vamos a leerlo del 17 al 19, dice: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Mírenme que hay varias veces que repite su único hijo. Entonces, por fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Abraham había recibido las promesas y ahora las entregaba en holocausto. A pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Es decir, cuando ya Dios le dice a Abraham que debe sacrificar a su hijo, ya Abraham toma a su hijo como muerto. Ya él sabía que estaba muerto para él, para Abraham. Pero él tenía, si Dios me dio la promesa que a través de Isaac habrá una gran descendencia, habrán muchas generaciones, pues tiene que ser que Dios lo va a levantar, porque Dios incluso tiene el poder para levantar a los muertos. Entonces vemos la fe tan grande que tenía Abraham. Y repito, esta es la fe que nosotros debemos orarle al Señor para que nos dé, para que tengamos una fe verdadera, para que en momentos de dificultad nosotros no desfallezcamos, para que en momentos de tristezas, en momentos de enfermedades, en momentos de escasez financiera, en momentos donde parece que todo se está derrumbando, sigamos firmes y confiados en el Señor. Porque esta es la fe que Dios quiso mostrarnos. Esta es la fe que Dios quiso que cada uno de nosotros conociéramos. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que nosotros vivamos de una manera agradable a Él, confiando siempre en Él, en su presencia, confiando siempre en lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Cuando Abraham fue probado en lo que más quería él. Abraham era un hombre muy rico. Abraham tenía muchos siervos a su servicio. Incluso llegó a tener mucha riqueza. Y todo esto no significaba nada delante del amor que él tenía a su propio hijo. ¿Cuántas cosas nosotros hoy valoramos más que el amor de Dios? ¿Cuántas cosas valoramos más nosotros de este mundo que es terrenal, pasajero, que tarde que temprano tendremos que dejar y que tarde que temprano pasará a otra generación?
si sabemos que todo está dentro del plan correcto, perfecto y santo de nuestro Dios, y nosotros no valoramos como deberíamos ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, esa fidelidad que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dios prometió, así como prometió a Abraham, prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Nosotros estamos llamados a qué? A perseverar siempre, viviendo en obediencia. Porque realmente lo que Abraham hizo fue un acto de obediencia. Es decir, ir a presentar a su hijo en sacrificio es solamente una decisión que toma una persona que obedece a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos luchar, por lo que debemos luchar. Debemos esforzarnos. Debemos de esforzarnos por mantenernos fieles delante del Señor. Debemos de esforzarnos en que la palabra que leemos la hagamos vida en cada uno de nosotros, creyéndole a Él, que Él nos va a sacar de toda dificultad, de todo problema, de toda enfermedad. Y aún si no lo hace, sabemos que nuestra mayor promesa, la más importante y la que siempre, siempre se va a cumplir es la salvación que Él nos ha prometido. Somos salvos por gracia y esto el Señor siempre lo va a cumplir porque tenemos la garantía, las arras, el sello del Espíritu Santo que es el que nos dice todo esto es verdad. Por eso el Señor dice en Génesis 22, 16, 17, y dijo Dios, hablando el Señor, por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Si somos obedientes a Dios, creámosle al Señor que el Señor abrirá los caminos por los que debemos transitar. Repito, nosotros debemos esforzarnos en obedecerlo. Nosotros debemos esforzarnos en guardar siempre la santidad delante de Dios, nuestra santidad, Dios es el que nos santifica, en guardar esa santidad que Dios nos da, de tal manera que busquemos ser agradable delante de sus ojos. Y sabemos que por eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario, porque nosotros todos éramos pecadores. Entonces, si reconocemos que todos somos pecadores, ¿qué necesitamos? Ir delante del Señor y arrepentirnos, confesar nuestras maldades, confesar a Jesucristo como nuestro Señor, decir, Señor, yo verdaderamente hoy reconozco que necesitaba de un Mesías. Y gracias, Padre Dios, porque tu Hijo murió en la cruenta cruz para rescatar mi vida, para rescatar mi alma, para rescatarme de la muerte eterna, amado Señor. Y el Señor que es fiel nos va a acompañar. Mire, no estamos diciendo que una persona que sea creyente no va a tener dificultades ni problemas. Vemos el padre de la fe como le conocemos, que es Abraham, y un hombre que tuvo muchos retos, muchas dificultades, tuvo que emprender caminos totalmente desiertos, creyéndole exclusivamente a Dios. Y así estamos llamados nosotros. Creámosle a Dios que si nosotros nos esforzamos en dejarnos guiar con su palabra, el Señor siempre va a obrar en favor nuestro. Y que el Señor nos permite que pasemos distintas pruebas para demostrar nuestra fragilidad, para demostrar que necesitamos siempre estar tomados de su mano poderosa, que buscamos siempre nunca soltarnos de ese amor que el Señor nos ha regalado. ¿Y qué es lo que ofrece Dios? A este hombre Abraham, bendiciones. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué recibió la bendición? Porque obedeció la voz. ¿Por qué somos bendecidos nosotros? Porque obedecemos la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que Dios va a cumplir todos nuestros caprichos. Tengamos cuidado porque sería una mala interpretación de la Biblia, una interpretación errónea de las Sagradas Escrituras. No quiere decir que como yo tengo fe en Dios y trato de hacer su voluntad, entonces lo que yo le pida a Dios, eso es lo que Él me tiene que dar. No, Él nos va a dar conforme a su voluntad.
Entonces, si le pedimos las cosas a Dios conforme a su voluntad, Él nos dará todas las cosas. Y entonces muchas cosas que Dios no nos da, que Dios no nos permite tener, también hacen parte de las bendiciones. Y parece contradictorio, pero es una realidad hermosa. Cuando Dios no nos permite entrar a un lugar, entrar a una empresa, a un grupo de personas, nos está librando que caigamos en pecado, que caigamos en la tentación, que cedamos a una tentación, que nos mezclemos en las cosas del mundo y quedemos allí atrapados. Entonces, recordemos que Dios nos bendice cuando nos da o cuando no nos da, también nos está bendiciendo. Y por eso es que no podemos estar de acuerdo con la teología de la prosperidad. Porque la teología de la prosperidad es que todo lo que usted, porque es hijo de Dios, le pida al Padre, Él se lo va a dar. No, no es así. En este camino realmente encontramos personas que tienen más abundancia unas que otras. Y no quiere decir que uno sea más bendecido que otro. Los dos, dentro del plan que el Señor tiene con cada persona, con cada familia, reciben las bendiciones que el Señor ha predestinado para ellos. Nosotros, repito, debemos de estar enfocados en obedecer su palabra, en pedirle a Dios, Señor, enséñame, muéstrame cuál es tu voluntad. Señor, quiero emprender esta nueva etapa en mi vida. Esta es tu voluntad, Señor. Esto es lo que tú quieres, Señor, para mí, para mi familia, para mis hijas. Esto es lo que tú tienes para mi entorno en la sociedad. Es buscar obedecerlo, Señor, a través de la Biblia, a través de las palabras. Y Él nos bendecirá porque Dios todos los días nos bendice. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos, ya Dios había preparado, desde antes de abrir nuestros ojos, Dios ya había preparado para nosotros un día. Ya el Señor nos había dado las fuerzas, la capacidad y todas las cosas que suceden durante el día están sujetadas bajo su divina providencia, en su voluntad. El amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo. Ese es el tema, el título de hoy. Y es que no podemos nosotros olvidarnos. No podemos olvidarnos todo lo maravilloso que el Señor nos ha regalado. En Romanos 8:32 dice la palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Sabemos qué es escatimar, que no se reservó, que no se guardó, que no lo escondió para Él. No. Lo que nos está diciendo es que Él no lo guardó, no se lo reservó, sino que lo entregó. Y si Él entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él, con su Hijo, todas las cosas? Y cuando hace el énfasis, ¿cómo no nos dará también con Él? Significa conforme a su voluntad. Repito, tiene que ser muy importante que es la voluntad de Dios la supremacía sobre todas nuestras necesidades, sobre todos nuestros apetitos que tenemos en este mundo, sobre todas las cosas que anhelamos en esta tierra. Entonces, si es su voluntad, si estamos en la voluntad de Dios, Él nos bendecirá, Él nos protegerá en estos tiempos tan difíciles de pandemia, Él nos abrirá las puertas para que tengamos el sustento, el pan nuestro de cada día, Él bendecirá nuestros negocios, Él bendecirá nuestra casa. Pero primero bendecirá nuestros corazones, llenándonos de esa fe verdadera como la que tuvo Abraham, para que nosotros esperemos confiados en Él todos los días de nuestra vida. Para que cuando seamos probados, nosotros demostrémosle a ese Dios todopoderoso que por todo lo que Él nos ha dado, es que estamos firmes delante de Él. Y nos presentemos con mucha gratitud. Nos podamos nosotros juntar a todas las familias que el Señor ha bendecido, porque lo que leíamos en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto obedeciste a mi palabra. ¿Quién es la simiente? ¿Quién es la simiente de la que habla Génesis 22? Jesucristo es la simiente. Y en Jesucristo son benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso tenemos todos hoy la oportunidad, los que gracias
al Señor todavía tenemos esta vida en este momento, en este tiempo, tenemos la oportunidad de acogernos a ese regalo de la salvación, recibir ese regalo de la salvación, arrepentirnos, confesar nuestros pecados para tener en nuestro corazón el gobierno completo de nuestro Dios. Ahí somos benditos, ahí somos bendecidos, como dice el versículo 18. En la simiente que es Cristo Jesús serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y sabe por qué somos benditos? Porque si buscamos a alguien que verdaderamente haya obedecido a Dios en todo, se llama Jesucristo. Solo Jesucristo obedeció plenamente al Padre. Él vino como siervo obediente y Él cumplió todos los deseos y los designios que el Padre le encomendó. Ninguno de nosotros lo podíamos hacer. Y por eso nuestra gratitud. Por eso vemos en este pasaje de Génesis que el Señor nos ha permitido estudiar esta tarde. Y hay mucho más para que lo repasen en sus casas, para que en oración y meditación lo repasen durante la semana. Hay mucho más si leemos completo el pasaje. Y si nos detenemos en más detalles que nos presentan las Sagradas Escrituras. Pero es el Señor el que hizo la obra. Es el Señor el que Él mismo se proveyó un sacrificio. Él mismo entregó el sacrificio y fue a su propio Hijo. Ni siquiera el propio Abraham servía como sacrificio. Tampoco Isaac servía como sacrificio. Tampoco David. Tampoco ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles. Tampoco y mucho menos ninguno de nosotros. Solo Cristo Jesús satisfizo las necesidades de un Padre que demandaba santidad, justicia, obediencia, amor, completa verdad. Y esto solamente esos atributos los tenía su propio Hijo, su unigénito. Y por eso nuestra gratitud a Dios. Y por eso como conclusión tenemos que entender, tenemos que llevarnos siempre en nuestras vidas que la obra completa de la salvación es de Dios y que no hay nada, ningún mérito en alguno de nosotros. Nada, nada, no hay un 99.9 de Dios y un 0.1 de nosotros, no, el 100% es obra de Dios, es Dios quien hizo esa obra maravillosa. Por eso Dios a través del Espíritu, en palabras de Abraham, dice, Dios se proveerá el Cordero. Cristo Jesús era ese Cordero que Dios se había proveído. Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces es la conclusión, que somos salvos por gracia, que Dios mismo presentó el sacrificio para rescatar nuestras vidas. Y por eso debemos vivir en gratitud para Dios y es la aplicación para este día. Vivamos siempre obedeciéndole al Señor. Recordemos que por cuanto has obedecido mi voz, qué bueno que el Señor diga de nosotros, mira, por cuanto has obedecido mi voz, yo te voy a bendecir. Él nos bendice a nosotros por misericordia, porque realmente no merecemos nada de lo que tenemos. Pero que en nosotros haya ese mínimo deseo, ese mínimo esfuerzo en entregarle nuestra vida completa a Dios, en decirles que yo quiero obedecer a Dios, yo dejo de hacer estas cosas del mundo por obediencia a Dios, yo me aparto de estas situaciones paganas del mundo y de la sociedad por obediencia a Dios. Es que si no me junto con estos voy a perder, sí, seguramente voy a perder algunas cosas materiales y pasajeras, las voy a perder en este tiempo, pero cuánto más la bendición de Dios que lo que me puede dar el hombre, que lo que me puede dar un ser humano. Entonces confiemos en el Señor. Y usted que tiene dificultades, si tiene algún problema, si tiene alguna situación por la cual necesita salir adelante, pídale a Dios que le fortalezca para esperar en Él. Entregue esa situación delante de Dios, encomiéndele al Señor su vida, su corazón, su mente, su alma, su espíritu y todo su cuerpo, todo su entorno, que Él obrará. Confiemos en el Señor, no desfallezcamos. Y esta fe verdadera es la que el Señor quiere que nosotros manifestemos delante de otras personas. Porque lo que hizo Dios cuando probó la fe de Abraham era para mostrarnos a nosotros la fe. Ahora nosotros, si le creemos a Dios y obramos conforme a su palabra, vamos a mostrarle a otros la fe verdadera que viene del Espíritu. Porque la fe es un don. Es un don. Nosotros no podemos
acrecentar en sí mismos la fe, sino que la oramos, le pedimos a Dios, Señor, aumentanos la fe, porque queremos ser siervos útiles de tal manera que tu nombre sea glorificado. Así que esa es la aplicación. Vamos a vivir con más fe, creyéndole al Señor, que Él nos sacará. Y cuando decimos creerle al Señor es solo a Él. Es decir, y es algo que hacemos mucho énfasis, pero es necesario que lo hagamos. Depositar nuestra confianza en Dios es solamente en Dios. No es en Dios y los ángeles, no es en Dios y los santos, no es en Dios y María, no es en Dios y alguien más. No, solamente en el Padre a través de Jesucristo, por la presencia y con la presencia soberana del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén y amén. El amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo.